tardes. Tengo 6 de la tarde con un minuto. Y bueno, hoy día es julio 30 del 2022. Ya mañana es el último día de este mes y entramos al mes de agosto. El tiempo pasa volando. Bueno, hoy día, en esta noche, estoy hablando acerca de los orígenes pentecostalismo. Del pentecostalismo, la religión estadounidense que nace aquí en los Estados Unidos en el siglo XX. Y bueno, es un tema que para la mayoría de los evangélicos y pentecostales les debe interesar, porque tiene que ver con sus raíces teológicas, sus prácticas, tiene que ver con su doctrina en realidad. Y es muy bueno y es necesario saber dónde empezó esto, cómo empezó sus inicios. Mañana, por ejemplo, es Día del Señor y muchas sectas evangélicas y pentecostales se van a reunir haciendo sus reuniones y servicios a su manera, siguiendo la liturgia de sus eh, fundadores, siguiendo la liturgia de sus fundadores. Y es bueno que sepan por qué hacen lo que hacen y qué bases realmente hay en cuanto a eso cuando mañana en la mañana se reúnan en su congregación y comiencen a hacer todo el ritual, toda la liturgia que tiene que ver con sus reuniones. Pregunta, ¿de dónde viene eso? La pregunta viene de aquí, de los Estados Unidos de América. Viene de los Estados Unidos de América. Esta, ahora voy a hablar específicamente acerca del papel que ha jugado la mujer dentro de los inicios de este movimiento llamado pentecostal que inicia en el siglo XX, hace poco aquí en los Estados Unidos de América. Y no hay mejor forma que empezar con biografías, biografías de personas que tal vez la mayoría no sabe quiénes son, pero que nos dan una idea cómo se inició el pentecostalismo. El pentecostalismo que va a México, que va a Centroamérica y que va a Sudamérica. No hay un vínculo histórico en Latinoamérica con estos movimientos religiosos, nada en particular. Latinoamérica es católica romana desde sus inicios. Eso no implica que todos sean católicos romanos, obviamente que no. Obviamente que no, eso es obvio que no son. Pero nuestras raíces son de ahí. Nuestras raíces son de ahí. ¿Me entiende? Entonces, de ese punto histórico tenemos que ver cómo entra el pentecostalismo a Latinoamérica, que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, hay un inicio. Pero entonces tenemos que ver de dónde viene. Entonces, para saber dónde viene, usted puede decir, ¿no?, a su vecino que es pentecostal o a su familia, ¿no?, o a un amigo. Cuando yo hablo con ellos, les digo, hola, ¿cómo estás? Bien. Y hablando sale la religión, ¿a dónde vas tú? Oh, yo voy acá a la iglesia y es pentecostal, la mayoría. Yo le digo, ¿cuándo se fundó? O el pastor lo fundó. Le digo, no me refiero al pastor. O cuándo se fundó, el nombre, o sea, la denominación en total. No esa iglesia, al menos que tu pastor fundó esa iglesia de verdad. Algunos me dicen, sí, él lo fundó. Oh, ¿de verdad? Sí. Se salió de otra y se fundó y fundó. Oh, ok, o sea que esta es nueva. Sí. ¿Cuándo se fundó? Tiene un año. Oh, ok. O sea que tú estás en una congregación fundada por un hombre que fue fundada recién hace un año, ¿correcto? Y se queda mirándome. Oh, sí. O sea, hace un año tú recién entras a la fe, pero en una secta de un hombre. Él crea o cuál es su doctrina de él, de dónde saca su doctrina. Él la inventó o no de la Biblia. Bueno, la Biblia, mormones la Biblia, testigos la Biblia, adventistas la Biblia, espiritistas la Biblia, ateos usan la Biblia. ¿Cuál es su hermenéutica? Por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Tú crees en el rapto secreto? Oh, sí que va a venir. Ok, entonces ya me estás diciendo
que él sigue otras teorías, porque eso lo inventaron en el siglo XIX. Entonces yo comienzo a darle un curso de historia básico y rápido. Entonces se queda mirando a mí y dice, ¿de veras? Sí, le digo. Tu pastor fundó su secta, pero él sigue tradiciones, teorías de hombres del siglo XIX y él simplemente la está reciclando. ¿Tú sabes lo que es un reciclaje? O sea, digamos, acabas esto, lo llevas a un centro de reciclaje de metales, ¿no? Y aluminio, ellos lo pasan por una máquina, todo el proceso, otra vez se recicla y viene así, eso es reciclar. O sea, sigue lo mismo, el mismo ciclo, por eso se llama reciclar, vuelve el ciclo, repetir el ciclo. De ahí viene la palabra reciclar. Entonces es muy importante saber, ¿no? Es muy importante saber. Y sin miedo. Mucha gente dice miedo, pero ¿miedo a qué? Yo no veo miedo a qué. ¿A qué? Que se enojen. Oiga, la gente hace cosas todos los días que a mí me enojan. Ellos no piensan en mí si me enojo, ¿no? Simplemente lo hacen. Es simplemente decirles la verdad. Es decir, ¿dónde nació tu secta? Punto. No le estás diciendo que se salga. Si quieres entrar ahí seguir en una religión de un hombre que lo fundó hace 3 meses, bueno, problema de él. Pero al menos ya le dijiste de dónde viene y a dónde va. Y que no sea el cantante, no me importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Eso no es filosofía cristiana. Eso es filosofía sectaria. Voy a hablar de una persona que la mayoría no sabe. Y cuando digo la mayoría, tal vez el 100% no sabe quién es. Pero que nos va a dar una idea de cómo empezó todo este negocio de los pentecostales que vienen a México y Centro de Sudamérica. Porque mañana se van a reunir. En su ciudad se van a reunir. Sí, créame que se van a reunir. No le estoy engañando. Y van a seguir lo mismo de siempre. Pues tiene que saber usted decir, ¿cuándo empezó esto aquí? ¿Cuándo empezó? ¿Quién lo trajo? ¿Quién les invitó? Hágase esa pregunta. Créame, usted va a salir pero bien informado de eso. Sin miedo. Así como 2 más 2 es 4 y no 5, igual en la religión. Alguien trajo eso a su país. En algún momento, sea la fecha, lo trajo. Y lo trajo de un país. Vamos a ver, vamos al país de donde inició todo esto. Los Estados Unidos de América. Estamos yendo en el siglo XIX. ¿Qué le parece? Viajémonos en el túnel del tiempo. Unos 150 años. 150 años más o menos. Vayamos. ¿Ok? En el siglo XIX, en los círculos religiosos, no se permitía a la mujer, ¿no?, obedecer el llamado de Dios según cuando querían predicar, porque se consideraba una violación, ¿no? Una violación, digamos, al Estado o a la política de la iglesia. La mujer está para aprender, no para predicar o enseñar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Durante el siglo XIX, cuando vino el metodismo con John Wesley aquí en los Estados Unidos, 1840 en adelante, una de las cosas que él trajo entre toda su doctrina, ¿no?, arminiana, es la oportunidad de dar a la mujer de poder enseñar y predicar. Y eso realmente fue algo revolucionario en su tiempo. Sí, porque la mayoría de las congregaciones no daban oportunidad a la mujer a enseñar. Entonces, cuando viene Wesley, viene con el metodismo, entonces él rompe todas las convenciones y las políticas. Entonces muchas mujeres se sintieron en la libertad de hablar y predicar y enseñar. No todas, claro, pero las que tenían ese sentido, ese deseo de que, oh, yo también quiero predicar, yo también quiero ser misionera, yo quiero ser pastora y otras cosas más, tuvieron esa oportunidad en el metodismo. Y muchas mujeres se salían de sus denominaciones y se metían al metodismo. Mentira, estamos hablando de 1840, 1860. ¿Ok? Entonces, muchas de esas mujeres
decían, yo siento predicar como predica tal fulano, yo también quiero hacer lo mismo, siento que tengo que orar por los enfermos, un montón de cosas. Y muchos no podían hacer porque no les permitían hacer, ¿no? Eh, Era un sistema patriarcal, el cristianismo es patriarcal, eso no se puede negar, pero como que en el siglo XIX se estaban fomentando un montón de cosas, inclusive políticas. En Europa, por ejemplo, ya estaba iniciándose el pre-postmodernismo. Mire, y mire cómo estoy diciendo. El pre, sufijo pre, post, otro sufijo, modernismo. Pre-postmodernismo. Ya se estaba cultivando en Europa. Las ideas de la evolución, Charles Darwin, entraron a muchas universidades, vinieron acá a Estados Unidos. Las ideas de Das Kapital, del alemán judío, Karl Marx, ¿no? Del capitalismo en contra del comunismo, el marxismo y todo eso también. Entonces todo eso social y políticamente afectó la religión. O sea, política y religión van de la mano. Latinoamérica en 1800 recién se estaba independizando, 1821, las corrientes libertadoras de Simón Bolívar, San Martín, Sucre y otros más. O sea, estaban en pañales aquí. Esto no importaba, esta parte de aquí, en pañales. Pero Estados Unidos y Europa ya no estaban en pañales. Había mucha revolución ideológica, política, social y religiosa en los Estados Unidos. No, siglo XIX, yo les invito después de esto, estudien el siglo XIX políticamente, socialmente, ideológicamente, científicamente también, filosóficamente, ya son 5, y religiosamente 6. Créame que va a salir usted experto en geopolítica, religión, sociología, filosofía, porque todo eso tiene que ver cuando entremos al siglo XX, en donde empieza todo lo que vemos. La mayoría nació en el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una mujer, entre todas, había muchas, cuyo nombre era, o bueno, sí, era, ya no vive, María Beula Woodworth Ether. María Beula Woodworth Ether. Después voy a poner su nombre ahí. Es un nombre largo, pero voy a explicar por qué. No, ella es una de las primeras mujeres que, diríamos, sale dentro del siglo XIX cuando aparece el movimiento de la santidad. A partir de 1801 hasta 1899, durante 100 años, ¿no? Durante 100 años, aparece un movimiento en los Estados Unidos que se llama el movimiento de la santidad, de raíces metodistas, porque Juan Wesley enseñó la entera santificación, entre otras cosas, pero ese es el punto principal. Él muere ante el siglo 1790, por ahí, y para el siglo XIX, muchos de los seguidores metodistas comienzan a tomar su doctrina y a empezar a predicar de una manera, diríamos, muy agresiva, ¿no? Entonces mucha gente, especialmente dentro del metodismo, comenzó a sentirse atraído por el mensaje. Era no denominacional, lo cual significa de que muchas denominaciones entraban a este grupo. No era iglesia, era doctrina, la doctrina de la entera santificación. Presbiterianos cantidad dejaron el presbiterianismo, bautistas dejaron ser bautistas. Bueno, metodistas, como era de ahí del metodismo, seguían ahí, pero ya comenzaron a ser más radicales. Ya no era el metodismo, diríamos, silencioso, eh, ritualístico, era un metodismo más vibrante. Aquí empieza toda esta cosa, ¿ok? Todo esto de que saltar, todo por aquí, aquí empieza esta cosa. 1800. Entonces, la entera santificación tiene que ver con lo que ellos decían, bueno, es la segunda obra de gracia, decían. La primera obra de gracia es el bautismo, no el bautismo, ese después, eh, el nuevo nacimiento y luego viene la experiencia, la entera santificación. Ahora, uno diría, pero ¿cuál es el problema? El problema está en que la entera santificación implica eh, que uno puede llegar santo espiritualmente sin pecar en esta vida antes de morir. ¿Ok?
Eso enseñaba Wesley. Y ellos, y el siglo XIX comenzó esto a esparcirse en todas partes. Una de aquellas personas que entró y captó y que le llamó la atención, igual eran bastante, pero una de entre todos, vamos a empezar uno por uno, es esa mujer, ¿no? Que se llamaba María Woodworth Ether, ¿no? La conocen dentro de los círculos apostólicos de santidad y pentecostal. Son tres, voy a decir, círculos de santidad, que es la doctrina, círculos apostólicos, que es lo que después Parham crea, y el movimiento pentecostal del siglo XX. La conocen como la evangelista del trance. Así, trance. Después, mientras voy a hablar, ustedes van a decir por qué le llaman evangelista del trance. Y cuando vaya hablando, vaya pensando en las sectas que usted ha visto en su vida. Ok, a ella le llaman, si Parham era el padre, se conoce como el padre del pentecostalismo, a María, lo voy a decir María porque es su primer nombre, la conocen como la madre del movimiento pentecostal. ¿Ok? María, la madre del movimiento pentecostal. Ahora voy a describir por qué. Ella nació en el año 1844 y murió en el año 1924. En el año 1844 ya estaban los movimientos de restauración en los Estados Unidos. Ya estaban los mormones, ya existían los mormones. Ya estaba el grupo de Alexander Campbell, los campbellitas. Dejó el presbiterianismo y ya estaban todos los movimientos de santidad habidos y por haber. Iglesias de Cristo, discípulos de Cristo, discípulos de Dios, discípulos de Cristo en Dios. O sea, toda la secta fue una explosión increíble. También estaban los mileritas, los adventistas nacen en 1842, algo por ahí. Ella nace en 1844. O sea, ella nace en el siglo XIX, donde había una explosión de sectas. Que una mujer suertuda, yo diría así. Qué suertuda que nace justo en la cuna de las sectas de Estados Unidos, ¿no? Y justo nace cuando todas las sectas están saliendo. ¿Me entiende? ¿Me entiende el aspecto sociológico de Estados Unidos? Claro, la niña no sabía, pero va creciendo. Entonces ella vive y comienza a crecer, ¿no? Y ella tenía ese deseo de predicar. Y en ese tiempo, pues a las mujeres como que no, que tranquila. O sea, participaban, pero predicadora. No, 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 no. No, no a ese punto decía. Tranquila nomás. Pero ella como que rebelde interiormente. Decía, no, no, no. Sí, tranquila, pero Dios me está llamando. Y se le enseñaba, se enfatizaba, la mujer se somete al marido. Bueno, no es nada malo. La Biblia dice eso, mujeres a respetar a vuestros maridos, maridos, amar a vuestras mujeres. O sea, la Biblia manda eso. Pero en este punto había un conflicto. ¿Ok? El conflicto sigue hasta ahora. Pero aquí es donde empieza todo eso. Decía, bueno, yo quiero predicar, sí, pero tienes que someterte a tu marido. O sea, como que la frase someter a su marido lo utilizaban ya como una forma de cállate la boca. Y suena rudo, ¿no? Suena como que yo soy persona, tengo derecho a hablar, algo así. Por eso que en el siglo XIX empieza todo este momento de la feminidad, de los derechos de la mujer. O sea, fíjese, política y religión van de la mano, por eso le digo. No se puede ver la religión de lo que pasa en Estados Unidos sin la política, y la religión influenció en la política en los Estados Unidos. De una forma increíble. Muchos no saben eso. Un día voy a hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, para ellos, en ese tiempo, que la mujer esté en su casa era algo de honor, ¿no? Eso daba lugar a que habían esposos abusivos, ¿no? Que abusaban de la mujer. Estoy hablando de creyentes, de cristianos, bueno, pentecostales, evangélicos en ese tiempo, que abusaban su función de esposo y maltrataban a la mujer. Sí, maltrataban, le hacían ver, no solamente que se calle, sino que le hacían ver menor. O sea, la menospreciaban. O sea, la mujer de ese tiempo guardaba un rencor terrible, y eso explica por qué.
durante el siglo XIX, políticamente las mujeres salen y o sea, explotan en contra de lo que llaman el patriarcado abusivo. No, sí, es algo tremendo. Eso es un estudio sociológico muy interesante, hermano. Pero vamos a ver con esta mujer qué es lo que pasa. Entonces era una era donde eh, eh, tenía que estar las mujeres tranquilas en las iglesias. Entonces ella empieza, ¿no? Conforme va creciendo, María, de que había otro punto, y ahora recuerden lo que estoy hablando. Eh, Ella comienza a tener experiencias, fíjese, esto explica mucho de lo que usted ve en los pentecostales. Ella comienza a tener experiencias, dice, de que voces le hablaban. Cuando ella dormía, en las noches voces le hablaban. Y dice que mientras dormía en la noche, eh, ah, ella decía que los ángeles la levantaban de la cama y la llevaban a pasear en los prados. ¿Usted ha visto los prados? ¿Usted ha visto la casa de la pradera? Véalo, por favor, en colores, para que vea los valles de Nueva York de ese tiempo. Qué hermosos. Ella dice que los ángeles la levantaban, y no estaba soñando, la levantaban y así en el aire. ¿Cómo te puedo, a ver, cómo le puedo ver? A ver, supongamos que era así, ¿no? Un cuerpo. La levantaban y le decían, mira, mira María, mira, ya está, mira, mira, ahí está el lago, mira, mira, ahí está el río. Y María, y le llevaban así. Entonces ella contaba sus experiencias, ¿no? Decía, mira que en la noche no está soñando. Le decía, no, no, no. Yo estaba ahí y vienen ángeles y me levantan. Y me llevan a los bosques, me llevan a ver los árboles, los pinos, los lagos. Qué bonito mirar desde arriba. Así contaba ella. Y ya, pues usted sabe, habían dos reacciones. En ese tiempo se creía todo. Hoy ya también. Pero en ese tiempo más. Y se quedaban, ¿ángeles te llamaban? Sí, ángeles. Entonces ya ella comenzó a hacerse una fama como de persona que era muy eh, sensitiva a esas cosas. Pero también habían otros que decían, no, esta está, pero no, le falta unos tornillos a esta mujer. Bueno, pero ella seguía. Hablaba de sueños. Cuando soñaba, despertaba, tuve un sueño. El Señor me habló en el sueño. No, la gente le creía a ella. Le creía. Luego decía, pero después estaba sentada, porque era gente de campo, muy bonito, y de pronto aparece una visión ante mis ojos. Y me di cuenta que no estaba soñando. Era una visión. Y en esa visión comenzaba a decir que tengo que predicar. Oh, sí, me están llamando. O sea, tengo que predicar, tengo que predicar, tengo que predicar. Yo no sé cómo, pero tengo que predicar. No, no, de veras. Ahora entiende por qué explica de dónde viene todo esto de las visiones que usted escucha en reuniones pentecostales. Pero ahí no queda todo. Entonces ella decía, yo tengo que predicar porque ya estos sueños, visiones, los ángeles me levantan en la cama y me llegan a verlos. Acá hay algo, decía ella. Y él lo interpretaba que Dios le estaba llamando a predicar el evangelio, al igual que los que habían predicadores en ese tiempo. Entonces ella iba a reuniones de avivamiento. En ese tiempo estaba Dewey, el que hablé hace un poco, estaba Sanford, y otros predicadores más de la santidad, muy famosos predicadores de la santidad que comenzaban a hablar de sanidades. Dewey, por ejemplo, famosísimo. Ese hombre fue, ahí puse una foto, puse en mi blog, más adelante voy a poner, ya había la fotografía, llenaba estadios Dewey, increíble llenaba los estadios, ya no había asiento en los estadios. No, fue súper extra famosísimo. Y ella pues iba a esas reuniones, ¿no? Y ella veía que la gente en esas reuniones, estamos hablando no de 20, 30 personas, estamos hablando de como 2,000, 3,000 personas, todas danzando frenéticamente. Ella entraba, ¿se acuerda? Ella ya había visto sueños, ya había visto visiones que le levantaban en el aire. Y cuando vio esa, ella dijo,
aquí es donde yo pertenezco. Así, aquí es donde yo pertenezco. Porque la gente comenzaba, veía que la gente saltaba, se contorneaba de derecha a izquierda, comenzaban a hacer las manos, ponían los dedos así, como decía Parham ayer, se ponían así como epilépticos, comenzaban así, y mientras hablaban así, hacían y para ella era el Espíritu Santo. No, era una cosa increíble. Luego la gente gritaba, ¡ah! Y ustedes saben que la mujer cuando grita es más aguda que el grito del hombre. ¿Se imaginan unas 600 mujeres gritando? Si una cuando grita a uno le pone sordo, no se enojen, pero imagínense 600 mujeres gritando. Yo creo que honestamente Satanás se va de ahí, porque no va a soportar tantos gritos. Y ella veía eso, que la gente gritaba, pero gritaba descontroladamente. No, si las venas de aquí se les salía por estar gritando. Y comenzaban a llorar de una forma histérica. Y ustedes saben, cuando uno llora, ¿no? Bueno, se llena las fosas nasales de mucosidad. Entonces la cara llena de lágrimas y la mucosidad que le salía por la nariz, pues estaba mojada de moco y estaba mojada de lágrimas. Espero que hayan llevado ese tiempo pañuelos o algo, porque estaban que gritaban, estaban que lloraban, estaban que danzaban, estaban que saltaban, que se contorsionaban. La gente se chocaba uno con el otro, se daban la vuelta así, y al darse la vuelta a veces le cacheteaba a la otra persona porque daban la vuelta así. Imagínense si su cara estaba acá, daba la vuelta, le tiraban una cachetada, y usted también daba la vuelta y le tiraba al otro. Se empujaban, se caían, se tropezaban. En serio, así era. Y para ella eso era, esto es del espíritu. Era algo indescriptible. Ok, ¿qué es lo que pasa entonces? Ella entendió que la razón por la cual ella no predicaba, mira, era por el sistema patriarcal de la iglesia de ese tiempo. Entonces el sistema patriarcal no le permitía a ella predicar el evangelio. Entonces ella necesita, yo tengo que predicar. Y ella dijo, se decidió, decido no someterme a la autoridad del patriarcado. Así dijo. Ahora, escuche cómo nace esto del pentecostalismo. Esto explica por qué los pentecostales, ¿no?, de ahora, uno dice, pero ¿cómo esta gente rebelde se va si viene? Bueno, aquí está el inicio. Aquí nace todo. ¿Me entiende? Escuche bien esto. Y, ¿qué es lo que sucede? Ella rechaza ser parte, ¿no?, del patriarcado, ¿no? Y ella ve, por eso le llaman la predicadora de los trances, porque ahí ella experimenta por primera vez, ella, ¿no?, entrar en trance. No fue la única, ya habían. Y cuando entraban en trance, perdía el conocimiento de su alrededor, se quedaba inconsciente, empezaba a temblar, sus ojos se ponían para atrás y se quedaba. Entró en trance. Estaba en un estado dentro de la psicología. O sea, cuando uno estudia psicología, nuestra mente es tan complicada, nuestra mente, sinceramente, que nos hace ver una realidad, se llama una realidad paralela, que no existe. Para nosotros existe, pero para el resto no. De ahí que son uno de los síntomas de una persona que sufre de esquizofrenia. Escucha voces que nadie escucha, mira cosas que nadie escucha, siente cosas que realmente no hay nada. Por ejemplo, hay gente que dice, alguien me tocó aquí, y no hay nadie. ¿Dónde? Sí, me acaban de tocar. Y yo le digo, pero no hay nadie, no hay nadie. Sí, pero ahorita, mire, me está tocando. ¿Dónde? ¿En qué parte? Y yo, porque en la clínica hacíamos eso, ¿en qué parte? Aquí, esta es mi mano. Sí, pero debajo de su mano hay otra mano. Le digo, no hay.
Mire, aquí está, esta es mi mano, esta es su mano. No hay. No, no, hay otra mano en medio. O sea, son personas que la mente les hace sentir eso. ¿De veras? O ven cosas y dicen, mira, ahí está pasando. ¿Qué está pasando? En la pared. No, no hay nadie. Yo estoy aquí. Sí, pero detrás de usted está. Bueno, detrás de mí está la pared. No, no, ahí está. No, mire, yo toco la pared. No hay nada. Mira. Bueno, ahí está, pero yo estoy tocando la pared. No hay nada. Traiga su mano. No, no quiero. No, ahí está. No hay nada. O sea, eso es lo que estaba pasando ella en ese momento. Y no era la única. Por eso le llamaban la apóstola del trance. Porque ella era tan sensitiva a eso, que tenía experiencias así donde perdía el conocimiento total, ¿no? Eh, Él nació el julio 22 de 1844 en una ciudad que se llama Lisboa, en Ohio. Tenemos aquí un hermano Lisboa, ¿no? Bueno, hay una ciudad Lisboa que está en el estado de Ohio, en inglés es Lisbon, ¿no? Era la cuarta hija de Samuel y Matilda Underwood, ¿no? Nadie, el papá ni la mamá era cristiano, ¿no? Ni siquiera iban a ninguna iglesia, ¿no? Algo que eso le dio mucho dolor, ¿no? Algo que le dio mucho dolor a María de pequeña, porque sus padres no eran religiosos, no le llevaron a la iglesia. Entonces ella de grande extrañaba y le daba pena que nunca tuvo, diríamos, compañeros cristianos o pentecostales, lo que sea de ese tiempo, ¿no? Su padre fue alcohólico, ¿no? Y cada vez que tomaba, se alcoholizaba, abandonaba la familia, ¿no? Por tomar. Se perdía por días hasta semanas y cuando venía totalmente etílico, embriagado, borracho, como se dice, por la bebida. Era alcohólico. Es una de las razones, otra vez, política con religión, que ella se unió inclusive y apoyaba el grupo que en ese momento estaba saliendo de la grupo social de la abstinencia del alcohol. Porque el alcoholismo en estos lugares era terrible. O el hombre borracho, embriagado, golpeaba a la mujer de una manera salvaje. ¿Sí? Salvaje. Entonces todo eso ya estaba creando conciencia social. Bueno, María vio eso con su padre, ¿no? Y cuando se iba a tomar, no les dejaba comida, no les dejaba dinero, les abandonaba literalmente por la bebida, ¿no? Sin embargo, ah, tanto era que su padre eventualmente murió. Murió a causa del alcoholismo y otras cosas más. Se le complicó y murió. María tenía 11 años ahí. Entonces, eran 8 hermanos, ¿no? Entonces la mamá de María, Matilda se llamaba, ¿no? No tenía forma de cómo, oye, el marido, bueno, aunque estaba el marido, tampoco había forma. Son 8 hijos, no comida, no abrigo, y los 8 hijos, los hijos hay que darles de comer. Entonces, pues ni cuando estaba vivo el marido servía y ahora que está muerto, pues, o sea, no hubo diferencia prácticamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les envió a trabajar desde pequeños. La mamá dijo, bueno, lo siento, pero van a tener que trabajar, ¿no? Entonces fue algo terrible para, ¿se imaginan niños de 11 años, tal vez 7 años trabajar? Porque eh, María vio que lo que pasó con su familia y su padre fue devastador. Ella sufrió mucho al ver a su madre, sus hermanos, no había comida, no tenían absolutamente nada. Y ella siempre quiso estudiar. Veía a sus amiguitos, a sus amigas que iban a la escuela y decía, mamá, pero yo quiero estudiar. Y dice, no, no, es que tenemos que... No se podía, la situación era muy crítica. Ahora, esos son uno de los casos. Habían muchos casos. No era el único. Pero nos dice la situación social que estaban pasando en el siglo XIX, ¿no? Eh, ya de grande, entonces ella ah, siguió estudiando, quiso estudiar,
en la casa inclusive, a leer, pero ella se dio cuenta que ya no era igual. Estudiar de grande, leer de grande, ya de adulto ya tiene otras responsabilidades. Ya no es lo mismo como cuando uno lo tuvo que haber hecho de niño. 6 años, 7 años, 8 años. Es la edad de que un niño se eduque, aprenda, su cerebro está fresco. Pero ya de grande, claro, sí puede educarse, pero no es lo mismo. Ya pasó esa oportunidad. Entonces, cuando tenía 13 años, entonces ella asiste a una congregación de la secta Discípulos de Cristo, de la santidad. Y ella allí escucha, ¿no?, lo que predican del Evangelio y se hace parte de la iglesia, de la secta Discípulos de Cristo. Entonces, eh, dice aquí que ya aparece entonces, dice que su padre y Matilda ya habían atendido o ido a una iglesia también por un año, que ahí fue cuando él murió después de ahí, de ese año. Entonces María dice que se sintió muy agradecida, que al menos vio a su padre alcohólico que se hizo cristiano. Mira, a pesar de que les trató mal, ella no guardó, tal vez sí, pero no al punto de no desear el bien a su padre. Ella se alegró cuando su padre, cuando entra a la iglesia, se hace cristiano y bueno, murió ya conociendo a Cristo o el evangelio que le predicaban. Y eso le dio como agradecimiento a su alma, ¿no? Eh, ella creía, entre lo que escuchaba, que había un infierno, ¿no?, eterno, que era un destino final para los que no son conversos. Durante la conversión de María, su experiencia, ella comenzó, como les digo, ella era muy sensitiva a esa cosa, tal vez tenía un problema de disasociación mental. Decía, escuchaba voces ella. Y cuando se hace cristiana o en esta iglesia, dice que una voz le dijo, diciéndole, tienes que ir, ¿no?, a recoger las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella decía, pero ¿quién me está hablando?, decía ella. ¿Y cuáles ovejas? Entonces ella entiende, ¿no? Ella entendió que era Dios que le estaba hablando, o Jesús, que las ovejas son las almas perdidas. Y que ir a recogerlas significa tienes que ir a predicar. La voz que le decía, ella lo interpretó. Recuerde, ella nunca había ido a una iglesia. Cuando va a esta iglesia, ella se bautiza ya de niña, o sea, grande. Pero cuando se bautiza, ¿no?, dice que en ese momento ella vio otra visión. Fíjese. Fíjese, ahora, otra cosa muy importante. Cuando se estudia religión del siglo XIX en los Estados Unidos, es muy común escuchar, es muy común leer y escuchar experiencias así de todas las personas. Por ejemplo, Joseph Smith, cuando tiene su experiencia, era joven también. Su madre había ido a una iglesia congregacionalista, una iglesia presbiteriana. Él la acompañaba, pero como que él no era tanto, ya sea que él ponía como excusa que habían muchas sectas. Y es correcto, había cantidad de sectas para el tiempo, 1830. Y él va al bosque y también escucha voces y ve visiones, se le presentan los ángeles. Charles Finney, lo mismo. ¿Ok? Y aquí, María, de ese mismo tiempo, tiene el bautismo y en ese momento tuvo una experiencia sobrenatural, ¿no? En esa experiencia sobrenatural estuvo acompañada de seres espirituales, ¿no? Y mientras el ministro, ella vio eso, miraba. Y cuando el ministro le estaba bautizando para ponerla en el agua, ¿no?, ella se iba para atrás para que el ministro lo ponga, ¿no? Entonces, imagina, ella es ella, entonces el ministro lo pone para que vaya al agua así. Mientras ella iba bajando, ella dice que una luz vino a su cara, le alumbró el rostro. Fíjese, le alumbró. Entonces,
mientras le estaba alumbrando el rostro, entonces ella vio la experiencia, ¿no? Sobrenatural. Y ella estaba despierta. Cuando sale del agua, vinieron y le dijeron, ¿qué le pasó? Y ella dijo, ¿por qué? Se desmayó. O sea, la gente vio que ella se desmayó. O sea, que estaba, o sea, que el pastor, no sé si para que no se ahogara, le sumergió o no, pero ella cuenta, no, no, yo no me desmayé, yo estaba mirando la luz. ¿Se dan cuenta? Una experiencia similar lo tuvo la fundadora de los adventistas, Elena de White. Ella sufría de convulsiones, era bipolar, tenía problemas psiquiátricos esa mujer y esquizofrénica. Ella también veía visiones. Y cuando entraba en trance y venía del trance para la realidad, ella escribía, ¿no? Ella escribía lo que veía, ¿no? Escribía. Entonces, esos escritos están en un libro de los adventistas y la llaman profeta. Lo curioso está en que desde el punto de vista médico, psiquiátrico, ¿no? Las personas que sufren de eso, eh, sí, ellas ven cosas en su mente. Y cuando vienen a la realidad, se acuerdan. Tal vez no siempre, pero es como que están soñando. Pero en el caso de ella, ellas ven cosas y lo escriben. María tuvo esa experiencia, ella tenía esa experiencia de ver cosas que nadie ve, escuchar sonidos que nadie escucha, ver luces. Fíjese esa experiencia, que un ángel la estaba cargando y la llevaba así en el aire, que veía visiones, estaba sentada y de pronto ¡flup! Aparece una visión. Entonces, mire, de aquí sale todo esto que después va pasando al pentecostalismo. ¿Y qué más? Ahora, y ella lo escribe en sus memorias, ah, en su testimonio acerca de su vida y experiencia. Ella dice que su primer esposo fue convertido en la iglesia metodista, donde ellos se casaron ahí. Ella dice que su conversión fue algo muy brillante y dice que en el momento que ella se convirtió, bueno, en esa iglesia, dice que ella recuerda que su lengua comenzaba a decir sonidos extraños. Ella no sabía nada, dice, de hablar en lenguas, hasta después. Entonces ella dice, bueno, si eso fue hablar en lenguas, entonces yo lo hice, dice ella en su esto. Pero no estaba segura en ese momento, ¿no? Eh, luego dice, ah, ya sea que su conversión fue genuina o no, dice, eh, ella cuenta en su diario que su matrimonio no fue exitoso, ¿no? Su esposo tenía un problema en el cerebro, ¿no? Y María cuando se casó comenzó a enfermarse, a estar triste, ¿no? 5 de sus 6 hijos murieron. Ella tuvo 6 hijos y cada uno murió uno. Se quedó 5, murió otro, se quedó 4, murió otro, se quedó 3, murió otro, se quedaron 2, murió otro, se quedó uno. Entonces, toda esa experiencia de ver a sus hijos morir uno tras uno, oiga, tenían 6 hijos y murieron 5, a ella le traumó emocionalmente. O sea, la vida de María fue una vida llena de miseria. Un hogar donde el padre era borracho, las abandonaba, tenían que trabajar, la madre no podía soportar o mantener a todos sus hermanos. Quería estudiar y no pudo. Ahora se casa con un hombre que tenía problemas del cerebro. Tuvieron 6 hijos, mueren 5 hijos. Eso le traumó su vida de una forma terrible a María. Algo trágico, ¿no? Y bueno, eh, María estaba totalmente desesperada, ya no sabía qué hacer, estaba muy abrumada y ella
fue en ese momento crítico de su vida que comenzó a buscar una experiencia más profunda de Dios para el que le ayude a superar el dolor que tenía. Porque tuvo un trauma mental terrible. Una persona cuando sufre especialmente muerte, oiga, 5 hijos muertos, ¿se imagina? No sé si uno no, yo no me imagino ni sé, porque no he pasado. Uno tiene que pasar para saber. Pero al menos me puedo imaginar que es trágico, especialmente para una madre, ver a sus hijos morir, no uno, sino uno, otro y otro y otro. ¿Cómo se sentiría usted? No sabe, si no ha pasado por esto, tal vez no puede entender bien, pero es terrible. Ella se quedó traumada. Ah, dice ella que cuando estaba sola, ella extrañaba a sus hijos, que lloraba y lloraba al punto que su corazón se quebraba. Luego en ese momento oraba a solas, para olvidar cada cosa en esta tierra y para que ese dolor se vaya por la fe en Cristo. Y dice, bueno, entonces su abuela posiblemente entendió esto. Entonces ella dice que quiero mirar a mis hijos, todos juntos, brillando en gloria, decía. Que me miren y me digan, mamá, no llores por mí. Mamá, tú vas a venir también aquí. Y yo terminaba el día adorando y dando gloria a Dios por llevarlos al menos a un lugar de gloria. Fíjese, es bien dramático esto, ¿no? Toca el corazón. Ella dice esto, o sea, no, esta mujer sufrió mucho. Yo creo que lloró todos los días de su vida. Qué triste. No es triste, de verdad. Muchos le dicen, por ejemplo, ¿no? Le decían, ¿por qué te casaste, no? Con este hombre, le decían, que no te ayuda, o sea, por el primer esposo. Y él no quería que ella sea predicadora. Especialmente porque, recuerden, en ese tiempo las mujeres tenían muchas limitaciones. Peor si querían ser predicadoras. Entonces ella era en momentos muy tímida, y a veces su temperamento quería pero no quería. Y estaba en un conflicto interno siempre. Pero ella continuaba escuchando la voz de Dios, decía ella, y ella continuaba mirando visiones y sueños, fíjese. Ahora, esto tiene una razón que ser. Desde el punto de vista psicológico, esto se llama mecanismo de defensa o mecanismo de escape. Un mecanismo de escape es cuando ya el sistema del hombre o la mujer ya no puede soportar tanto, que inmediatamente hay fuga, de una fuga psicológica de situaciones en donde no son reales. Y eso sucede. ¿Por qué? Porque la presión y el estrés es tanto en la vida del hombre, ya sea por cualquier circunstancia, económica, familiar, de trabajo, de estudio, lo que sea, que llega al punto en donde dice, ya no sé qué hacer, inmediatamente, psicológicamente, nuestra mente comienza a crear formas de escape de la realidad. Es terrible, eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque ahí mucha gente pierde la razón. Sí, lo que uno se llama comúnmente loco, de ahí pierde la razón. ¿Por qué? Porque es tanto la presión que ya no encuentran salida. Y la única salida es crear una realidad, lo cual significa entrar a una fase totalmente de esquizofrenia. Por eso hay personas que dicen, hablé con mi mamá, hablé con mi papá. Y uno dice, claro, no es así. ¿Pero por qué habla así? Porque es tanto el golpe que no lo pueden asimilar. ¿No han visto ustedes casos donde pasa una desgracia, y la persona comienza a reírse en vez de llorar?
Eso sucede. Y dice, ¿pero por qué se ríe? Uno dice, ¿no le importa? No, sí le importa. Le importa tanto que ya su sistema no puede soportar y ya la mente se desahoga riéndose. Pero no de felicidad, porque ya ni siquiera el lloro es suficiente. O sea, es peligroso eso. Mental, peligrosísimo. Si usted conoce a alguien, es peligrosísimo. Es terrible eso. Bueno, parece que María estaba en esa situación. Y era una persona, una mujer que siempre estaba enferma, ¿no? Siempre estaba enferma. Ah, y en las visiones y su delirio llegaban a punto de delirar donde ella lloraba y veía. Decía, estoy mirando a mis hijos. Ella decía eso. Mucha gente decía, bueno, se empeoró con la muerte de sus hijos. Oiga, claro, si se muere uno, bueno, dolor. Luego se muere el segundo. Oye, ¿qué pasa? Se muere el tercero. Y es un milagro que no perdió la fe. Porque ahí la pregunta es, ¿dónde está Dios? Si Dios dice, dejad que los niños vengan a mí, y Él nunca te va a desamparar ni abandonar, oiga Dios, ¿por qué dejas que mi hijo se muera? O sea, ella no fue a esa reacción. ¿Te acuerdas que le leí hace un poco? Para ella la reacción era, yo creo, entró a un momento, por eso la llamaban de trance, porque esos trances que tenía ella no eran del espíritu, tampoco era del demonio, era un escape psicológico de su mente que ya no podía más. Interesante la vida de esta mujer María, y muchos no la conocen. ¿Y qué más dice ella? Dice aquí que ella vino como un niño pidiendo pan, ¿no? Y buscó a Dios y le dijo, Dios, no me dejes sola. Entonces dice que el poder del Espíritu Santo en ese momento vio una nube. Fíjese cómo es la mente. Vio una nube que bajó sobre ella. Vio blanco cuando estaba orando. Y dice que en ese momento eh, comenzó a ver en la nube una luz que era más brillante que el sol. Entonces, en ese momento ella fue cubierta y envuelta en esa nube con el sol. Dice que ella se vio su cuerpo y su cuerpo estaba flotando en el aire. Oye, eso es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Ella escribe eso. Cuando estaba flotando en el aire, ella sintió que en ese momento el cielo estaba entrando en el cielo, en la presencia de Dios. El cielo, dice ella. Y en ese momento es cuando yo fui bautizada con el Espíritu Santo y fuego y poder, lo cual nunca desde ese entonces me ha dejado. Alabado sea el Señor. Yo sentí un fuego, pero en forma de líquido caliente en mi cuerpo. Y en ese momento vi ángeles que estaban alrededor de mí y que estaban en el fuego y con la gloria de Dios. Y ahí, en ese momento, yo pude ver a través de los ángeles a nuestro Señor Jesucristo. Y con todo su poder se paró delante de mí, con cientos y miles de hombres y mujeres proclamando las riquezas inescrutables de Jesucristo. Oiga, es un testimonio tremendo, ¿eh? Lo voy a traducir esto. Esto es increíble. Ella misma lo escribe. O sea, la experiencia que ella tuvo es exactamente como les acabo de decir. Entonces dice, ella tenía muchas experiencias místicas. O sea, cuando ella oraba, ella entraba, por eso le llamaban la apóstola del trance, entraba en un trance y miraba cosas que nadie más miraba. No solamente miraba, escuchaba, experimentaba, veía las nubes, veía luces, veía ángeles, veía a través de los ángeles a Jesucristo, levitaba. Yo creo que ella levitaba. Tal vez no usa la palabra, pero ya cuando ella dice que los ángeles le levantaban, esa es levitación. Cuando dice aquí que cuando vino la nube ella entró al cielo, esa es levitación.
¿Me está entendiendo? Y dice aquí, ah, ella se sintió frustrada también porque recuerda, ella nunca fue a la escuela, pero ella quería predicar. Y se sentía frustrada con ella misma porque dice, no tengo educación. Se van a burlar de mí, me van a criticar. Yo quiero ser, yo quiero tener una educación, ¿no? Ah, y tener una confianza personal como mujer que soy. Así decía ella. Ella era consciente de ella, de sus limitaciones. Y ella siempre se quejaba diciendo, yo hubiera tenido una gran oportunidad de predicar el Evangelio si hubiera sido hombre así. Porque recuerden, en ese tiempo la mujer es calladita, somete a tu marido en la iglesia, shh, no digas nada. Pero ella decía, si hubiera sido hombre, yo hubiera sido famoso. Pero no soy hombre. Ella decía eso, ¿no? Y también tenía la idea de que si comienzo a predicar, yo voy a traer deshonra al nombre del Señor, porque Dios escogió a hombres y no a mujeres a predicar. O sea, ella tenía no solamente el conflicto, el trauma de su familia, de su padre borracho, de sus hermanos que no tenían comida, de su madre, de la muerte de sus hijos, terrible. Pero ahora el otro conflicto que tenía era que queriendo predicar no podía porque era mujer. Y si lo hacía, iba a traer vergüenza al nombre de Dios. Ahora, yo sé que aquí hay hermanas. Ahora, póngase usted como mujer en el zapato de ella. Siglo XIX, limitaciones, tiene un deseo de hacer las cosas para el Señor, de un hogar totalmente disfuncional, muerte de casi todos sus hijos, un marido que no le ayuda, no tiene educación. Oiga, la mujer, desde el punto de vista humano, lo siento, pero humanamente hablando dice, tuviste mala suerte, ¿no? Tuviste mala suerte. Es más, por ahí alguien le habría dicho, ¿para qué naciste entonces? ¿Para qué naciste? Desde pequeña te ha ido todo mal hasta ahora. Tremendo, ¿eh? Entonces, ¿cómo empezó su ministerio de esta mujer? Bueno, fue algo increíble. Ella comenzó a tener reuniones de avivamiento en las iglesias en su casa, ¿no? Primero tuvo reuniones en Ohio y comenzó a abrir iglesias pequeñas, mira, en casas, ¿no? Claro, eso significaba que ella dejaba su casa para ir a lugares, ¿no? Y ella comenzó a predicar. Increíble. Comenzó a predicar. Y según dicen, ella predicaba, por lo menos, ella predicó más de 200 sermones. Más de 200 sermones. Para una mujer en ese tiempo era demasiado. Y 200 no es poco. ¿Ok? Eh, Recuerden, en ese tiempo ya habían salido muchas denominaciones. Ese es el origen del evangelicalismo y pentecostalismo. Las iglesias que predicaban eran iglesias que salían producto de las divisiones de muchas iglesias. Los ministros se hacían autoministros, autopastores y formaban sus iglesias. Esas eran las iglesias que ella iba a predicar. Y cuando ella fundaba, ella de su propia autoridad fundaba. Y cada uno era una secta. ¿Me entiende? Ahora entiende cómo nacen las sectas así. Claro, en la mente de ella en su mente, ella lo veía, estoy haciendo la obra de Dios. Pero estaba fundando iglesias, había así por haber, donde ella predicaba, porque lo que quería hacer era justamente eso, ¿no? Y ella vio de que realmente la gente venía, ¿no? Iba a lugares rurales, ¿no? Y predicaba.
Cuando ella reflexionaba, dice que cuando iba, como la gente le recibía, ella decía, Dios me ha bendecido de una forma maravillosa en todo mi trabajo, en cada lugar que iba. Porque parece que sí, sí, así ella tenía éxito donde iba. Había muchos grupos de iglesias que le reconocían su predicación, tenía mucha habilidad y sabía cómo acercarse a la gente, ¿no? Con bien, como carismática, a diferencia de otros predicadores. Ella era, la gente gustaba de ella, de su actitud de ella. Tenía una actitud gentil, muy simpática. O sea, la gente le caía bien a ella, ¿no? Y comenzó a tener ofertas de trabajo, diríamos así, de varios ministerios. Por ejemplo, de la Sociedad Misionera de Mujeres, ¿no? De circuitos de iglesias, de cristianos bíblicos, ¿no? De los metodistas mismos, ¿no? Y ella comenzó a ser como una evangelista itinerante, o sea, viajaba de iglesia en iglesia, lo cual ella le gustaba, eso era lo que ella quería, ¿no? Y bueno, y así conoció muchas denominaciones desde entonces, ¿no? Las iglesias ya la conocían a ella, cada vez que ella venía le daban la bienvenida y aceptaron el ministerio de la mujer. Muchas congregaciones no la querían porque decían, bueno, ella es mujer. Eso va en contra de la Biblia. Pero las denominaciones pequeñas la aceptaban y decían que venga a predicar acá. Entonces ella iba a predicar. ¿Me entiende? Eso fue su ministerio. Hasta que después comenzó ya a darle misiones evangelísticas, ¿no? Entonces se unió a iglesias, diferentes denominaciones ahí. Y ella sintió que su llamado se estaba cumpliendo, ¿no? Ella dice aquí, y aquí dice algo muy interesante, a ver. Durante el segundo avivamiento, 1858, ya a mitad del siglo XIX, muchas iglesias habían ya permitido a sus congregaciones hacer sus propias decisiones. Esto es lo que se llama las sectas denominacionales evangélicas. Para 1850 habían cantidad de iglesias pequeñas, cada uno era independiente de otra. O sea, digamos, un pastor aquí hacía lo que él quería, el otro pastor aquí hacía lo que él quería, nadie se metía con nadie. Y uno diría, bueno, está bien, aparentemente, pero en realidad no, porque eso creaba más sectas, ya que este no tenía que dar explicación a la otra iglesia, y esta iglesia ni a esta ni a la otra, cada uno hacía lo que le daba la gana, y cada uno predicaba lo que más creía que era la verdad. Ese es el problema. Y así nacieron las sectas. Fíjese, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero lo que unía a esas iglesias o sectas era que había que cada uno tenía su manifestación espiritual. A sus reuniones las llamaban avivamiento, cuando en realidad, dice aquí, no era avivamiento, eran reuniones de total confusión. Sí, es un desastre, exactamente. Pero por eso le estoy diciendo cómo empieza esto. ¿Cómo empieza esto? Estamos hablando de 1850. Todavía no habían venido aquí todavía a Latinoamérica, pero ya estaban divididos. Entonces dice aquí, ellos llamaban avivamiento, pero en realidad era confusión total, ¿no? Porque había mucho desorden, dice. Los servicios se describían puramente emocional, 100% emocional. Dice, no había nada genuino. Cuando se predicaba, no era predicación, eran griteríos. Cuando se enseñaba, no era enseñanza, era griterío. ¿Ahora se da cuenta? Se da cuenta que en ese tiempo uno no podía ir a decir, mira, vecino, te llevo a mi iglesia. Estamos hablando de 1850. La gente nomás al mirar, ¿qué están haciendo aquí? Oh, esta es la iglesia, pero están gritando. Bueno, pero es el espíritu. Oh, no, no, no. Yo me voy y se daba la vuelta y se iba. No, sí, porque era griterío.
puro griterío, pura emoción. Y dice aquí que uno de ese tiempo estaba el famoso predicador Dwight Moody, que tiene aquí aquí está su seminario a nombre de él, el seminario Biola, de Seminario Bíblico de Los Ángeles, Dwight Moody, ¿no? Y también en Chicago, en la Universidad de Moody. Eh, Él era de ese tiempo, cuando vio eso, ¿no? Él le disgustó totalmente lo que estaba mirando. Eh, Él dijo, estos servicios se, se dividen en tres partes. Uno, cantar, dar, o sea, daban dinero, y llamados al altar, decía él. Pero él decía, pero qué raro, porque no hay enseñanza bíblica. O sea, danzaban. Luego, diezmos. Se dan cuenta de dónde vienen los diezmos, dar eso. Y luego, vengan al altar. Oiga, pero ¿dónde está la enseñanza bíblica? Moody decía, no hay enseñanza bíblica. No hay ni enseñanza, no hay predicación, nada. No hay ni siquiera decir, bueno, al menos se lee en la Biblia. No, nada. Era puro griterío. ¿Me entiende? Era puro griterío. ¿Y qué más? Y dice aquí, María lo vio diferente. Ella no era, ¿cómo te puedo decir? No estaba dentro de esa política de ver la iglesia. Tal vez falta de educación, muchos la criticaron, falta de que no tenía entrenamiento teológico, y en verdad no lo tenía. ¿No? Entonces ella se asoció con grupos de la santidad. Recuerden, los grupos de la santidad solamente buscaban experiencias, experiencias y experiencias. O sea, si usted quería estudiar la Biblia, ir a un grupo de santidad era la peor decisión, porque lo único que hacía ahí usted era saltar, gritar, rodar, seguir gritando, dar y nada más. Eso. Y experimentar algo para que digan que es santidad. Por eso que de aquí viene todo esto. Amigos pentecostales, de aquí viene. Ahora, no había pentecostalismo aquí todavía, pero estas son las raíces. En 1884, María rompe relaciones con la Iglesia Unida, ¿no? Y en el 1904 y al siglo XX, la Iglesia le pide que devuelva sus credenciales. De una forma paradójica, dice aquí, eh, aunque María había atraído a muchas personas incrédulas a la iglesia, ella tal vez sí se fue criticada, ¿no? Fue la mujer más criticada en el mismo periodo de la forma más cruel que haya venido de su propia denominación. Fíjese lo que estoy diciendo. Dice que María, ya para 1900 y algo, ya para ahí el Parham ya había comenzado a predicar su mensaje pentecostal en Los Ángeles, pero ella como mujer fue criticada por su propia denominación. Yo creo que es lo siguiente que lo que pasa. Aparte de ser mujer, porque habían otras mujeres, de eso voy a hablar más adelante, es tal vez su falta, tal vez no tanto de educación, era su personalidad. Eso era, su personalidad, porque cuando estudiamos más adelante de otras mujeres de su tiempo, tampoco tenían educación, pero no la trataron mal como la trataron a María. Yo creo que mucho de ese tiempo, de estas personas, la maltrataron psicológicamente de la misma iglesia o de las sectas a donde iba a predicar. Pero a pesar de eso, ¿no? Ella siguió adelante, ¿no? Ella viajó por todo Estados Unidos, ¿no? Y luego, bueno, se divorció del primer esposo porque fue una persona muy abusiva de ella. Es otra historia, ¿no? Una historia muy triste en la vida de ella también, su primer esposo. Cuando se divorcia, ella siguió viajando sola, con amigos, y luego viajaba con su segundo esposo. Con su segundo esposo, él era, dice, callado, no la criticó, no la prohibió, al contrario, simplemente la acompañaba, a diferencia del primero. O sea,
con su segundo esposo, no tuvo problemas. Él nunca se opuso a lo que ella estaba haciendo. Ok. Ella después edifica un tabernáculo en Indianápolis, ¿no? Y comenzó a predicar ahí, ¿no? María continuó predicando en su templo y su segundo esposo muere. Se quedó otra vez. Bueno, la primera vez no es que se quedó viuda, se divorció, pero ahora con el segundo esposo él muere y se quedó viuda. Y se quedó con su hija Lizzie, ¿no? El cual fue golpeada, tuvo un accidente y murió un mes después. Murió un mes después, antes que María muera en 1924. María murió en 1924 y su hija murió en 1923. Interesante. Dice aquí la persona, mucha gente se pregunta, ¿qué hubiera pasado si María hubiera dejado ya de predicar, de viajar, cuando, digamos, murió su esposo, y dedicarse a una vida más tranquila? Porque era mucho estrés lo que estaba pasando. Tal vez, bueno, todo está, Dios decidió así, pero ellos dicen, tal vez hubiera no muerto muy temprano y hubiera vivido tal vez unos años más. Pero en fin, las cosas se dieron como se dieron. Ella muere en 1924. Ella tuvo un problema. Recuerdo que una de las personas que le criticaron fuertemente a ella fue Dewey, ¿no? Dewey la criticó a ella, el predicador más famoso de ese tiempo, porque consideraba que el mensaje de María era un mensaje falso, ¿no? La criticaba mucho y le llamó que era una persona que estaba trayendo vergüenza, ¿no? al Evangelio. Y ella se enojó. Fue, inclusive, Dewey, que fue el predicador más famoso, el padre de la sanidad pentecostal, dejó una vez de predicar, fue donde sus reuniones de ella y la comenzó a criticar, a humillar. Entonces María se enojó y ella le maldijo a Dewey. Le lanzó una maldición pública delante de todos. Y Dewey era famoso predicador de ese tiempo. Y María le dice, yo te maldigo. Y tú vas a morir en vergüenza. Así le dijo. Vas a morir primero que yo y vas a morir en vergüenza. Palabras fuertes. Y ya sea que sea profeta o no, sucedió así. Dewey murió antes que ella, como decía ella. Y murió abandonado, en bancarrota y en desprestigio. Y muchos se preguntan, ¿eso es la vergüenza que ella le dijo cuando Dios verás en vergüenza? En realidad fue vergüenza, porque Dewey fue famosísimo, hombre millonario, y muere mal de la cabeza, abandonado, enfermo, totalmente enfermo y desacreditado. Ya inclusive sus seguidores no querían saber nada de él. Y murió antes de María. ¿Qué piensan ustedes? ¿La maldición le llegó de verdad? ¿O fue algo que simplemente se dio? Pero el hecho está en que María, cuando muere, dejó un legado increíble. En 1924 ya el pentecostalismo estaba avanzando en los Estados Unidos. Y ella fue muy conocida, muy famosa. Casi no se habla de ella. La razón que no se habla de ella es por muchas razones. Al igual que Dewey. El pentecostalismo tiene en sus filas a personas que hacían cosas extravagantes, fuera de lo normal. Por ejemplo, vean a María. Visiones, levitaba, escuchaba voces, veía visiones, Dios le hablaba con Jesucristo. O sea, eran experiencias. Claro, los pentecostales dirán, bueno, Dios le dio,
Y Dewey también lo mismo, que Dios le dijo que él era el profeta Elías, que él era el apóstol. Él dijo que toda su gente va a vivir por 1000 años. Él arrendaba casas por 1000 años, fíjese. ¿Quién va, oiga, arrendar casas por 1000 años? Y no, lo curioso es que la gente creía y arrendaba las casas. Decía, ¿por cuánto? Por 1000 años. Ok, le decía, por 1000 años. Increíble. Pero entonces tenemos aquí Dewey, el padre de la sanidad pentecostal, y María, la madre del movimiento pentecostal. Y así fue la vida de esta mujer, María, la predicadora famosa. Entonces, con eso termino. Espero que esto les haya ayudado a tener una idea, ¿no? Una imagen más de cómo se desarrolla este movimiento pentecostal en los Estados Unidos y cómo estas mismas características viajan a